Esto está en el Antiguo Testamento. Antiguamente Jesús nunca se nombró iglesia. Se nombraba tabernáculo, se nombraba templo, se nombraba casa, pero iglesia no se nombraba. El único que nombró la palabra iglesia la primera vez fue Jesucristo. Amén. Y eso usted lo va a encontrar en el libro de Mateo 16, capítulo 16, del 16 al 18. Si quiere corroborar lo que digo, búsquelo. ¿Por qué? Porque en ese lugar la presencia de Dios se manifestaba, posaba, ahí estaba. En el tabernáculo, en el templo, como hizo Salomón, y en la casa. Y en la casa esta de Ezequiel es figura de la iglesia de este tiempo. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que Jesús encontró Mateo 16, 16, 18. Acá está, mira. Si no tiene Biblia, leemos desde acá. A ver lo que dice así. Sí, 16, versículo 16. Ahí está. Miren, ahí es cuando Jesús dice, la primera vez nombra la palabra iglesia. Amén. Dice, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Porque Jesús le preguntó, ¿quién dicen que soy? ¿Quién dice la gente que soy? Entonces le respondió Jesús. Pedro le dijo, la que ya leímos recién, el 16. Entonces le respondió Jesús, exacto, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta confesión, grábese, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Vamos al 17. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, o sea que ninguna persona, sino mi Padre que está en los cielos. Amén. Y el 18... Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Acá está, nombró Jesús. Y las puertas del Hades, del infierno sería, no prevalecerán contra ella. Amén. Entonces Jesús acá nombra la primera vez iglesia. ¿Y qué pasa? Jesús le dice en esa confesión, ¿vieron que dice sobre esta roca edificaré mi iglesia? Es la confesión que hizo Pedro sobre la persona de Cristo. ¿Me entiende? ¿Qué pasa? Dice que tanto Jesucristo es la roca donde está puesto el fundamento. Los apóstoles y los profetas son parte del fundamento de la iglesia. ¿Me van entendiendo? Pero Cristo es la roca y la piedra principal. Entonces ahí la iglesia es edificada. Y muchas veces usted va a escuchar, ¿y cómo que la iglesia es edificada? ¿Qué significa? El Señor nos compara con un edificio y el apóstol Pablo dice que ellos eran como perito arquitecto. Nos habla de un edificio. ¿No es cierto? Pero ¿qué pasa? Ese edificio es edificado a través de la palabra de Dios. Escuche, porque dice tanto que el pastor dice edificado, somos edificados. Edificado quiere decir, se lo vuelvo a repetir, yo la otra vez le dije lo mismo. Es cuando nosotros crecemos en el Señor, en el temor del Señor, a través de las enseñanzas por medio de la palabra de Dios. O sea, por medio de las escrituras, la palabra de Dios, nosotros por esas enseñanzas vamos creciendo y caminando en el temor del Señor. Y a través del temor, no terror, temor. ¿Por qué? Porque vamos teniendo un temor reverente para con Dios. Entonces vamos creciendo en la mano, fortalecidos por el Espíritu, caminando con el Señor, teniendo reverencia, obediencia y confianza en Dios. ¿Me va entendiendo? Eso es edificados. Cuando nosotros venimos a la casa del Señor y aprendemos su palabra, alcanzamos conocimiento de Dios, alcanzamos conocimiento de su palabra. Entonces Jesús hablaba de la iglesia y decía, y yo edificaré mi iglesia. O sea que Jesús, por medio de las enseñanzas, su palabra, porque Él es la palabra viva, nosotros vamos siendo edificados. Escuche esto, somos edificados como iglesia a nivel individual y somos edificados a nivel corporalmente, porque somos parte del cuerpo de Cristo. ¿Me va entendiendo? ¿Voy complicada? Bueno, ahora quiero que usted me vaya siguiendo.
Resulta que cuando Jesús empezaba el ministerio, Juan el Bautista empezó a proclamar sobre él, empezó a hablar de Jesús. Entonces, una de las cosas que dijo que era el Cordero de Dios que venía a quitar el pecado, pero otra de las cosas que dijo fue que él bautizaría a su iglesia con Espíritu Santo y fuego. ¿Me va escuchando? Que él era el que iba a hacer, él bautizaba con agua, pero Jesús iba a bautizar con el Espíritu Santo y fuego. Cuando Jesús habló de Juan, hablaba que Juan era el último de los profetas, que eran los que estaban en la parte de la ley, ¿no es cierto? De la ley y los profetas. Era el último profeta de la era de la ley y los profetas. O sea que estuvo en el Antiguo Testamento hasta el tiempo de Juan, es la ley y los profetas. Y Juan era el último. Por eso Jesús decía, es como que ahí se selló lo que era el Antiguo Testamento. ¿Me va siguiendo? Es para que usted lo aprenda esto, ¿ok? Por eso Jesús dijo, hasta Juan fue la ley y los profetas, porque ahí se cerró una era, se cerró un tiempo. Entonces, bueno, ahí viene el tema. Juan el Bautista proclamó eso. Y todo pasó cuando Jesús asciende a los cielos y le dice a los discípulos, no se vayan de Jerusalén. Dice, quédense acá y esperen hasta que sean investidos de poder. ¿Sabe? La iglesia hace un trabajo espiritual. Necesitamos ser edificados, aprendiendo la palabra, conociendo más al Señor, teniendo esa comunión íntima. Pero Jesús le fue claro, los preparó a los discípulos, pero no se tenían que mover de Jerusalén, del lugar que Él le había determinado, hasta que sean investidos de poder. Porque el trabajo que ellos tenían que hacer, no lo podían hacer como cuando uno se entrega a Cristo así nomás y andamos así. No, porque es un peso espiritual. Por eso Él dijo que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Las puertas del infierno y el mismo diablo. Nosotros para poder contrarrestar todo eso necesitamos poder, hermano. Necesitamos ese poder, que es el Espíritu de Dios que venga en nuestras vidas. Yo cuando recién me había entregado al Señor, hay gente que ya lo conoce, hay gente que no, yo quería ese poder, porque yo quería hablar en lengua, pero no sabía que ese era el poder del Espíritu Santo que tenía que venir a mi vida. Y muchas veces lo experimenté a través de que Dios me guardó de todo ese tipo de cosas, de trabajos que hacían, que tiraban a la gente. Es más, orando por persona, muchas veces nosotros no sabemos qué tiene la persona y uno se acerca en inocencia y le ora, como le pasó a una hermana que se fue al hospital y solamente oró un bebé. ¿Y sabe qué? Vino tan descompuesta a la casa, decía ella, que no sabía cómo hacer para recuperarse. ¿Sabe por qué? Porque necesita el poder del Espíritu Santo. Necesita el bautismo del Espíritu Santo. Porque lo que tenía el nenito en el hospital, que los médicos no lo podían calmar, era espiritual. Se le había puesto en la cabeza a la criatura y no podía parar de llorar. Y los médicos venían todo y no se le iba. Y cuando en un momento pudo hacer ese paréntesis, la hermana fue y oró por el bebé y el bebé se quedó tranquilo. Pero la carga vino sobre ella. ¿Me va entendiendo? Entonces, ¿qué pasa? No se puede andar así. La iglesia necesita ese poder. Dice que Jesús le dijo, Juan el Bautista dijo, Espíritu Santo y fuego. El fuego es un extra, hermano. El fuego lo tiene que recibir, lo recibe. Ese es el poder del Espíritu Santo. Es la unción. Diga conmigo la unción. ¿Qué es la unción? El poder del Espíritu Santo. ¿Ok? Cuando viene a nosotros el Espíritu Santo, viene la persona del Espíritu Santo a nuestras vidas. Pero cuando nosotros nos metemos a buscar más de Dios, viene lo que se llama la unción, que es el fuego que pudre los yugos, el fuego que deshace toda obra del diablo. El fuego liberta, el fuego purifica, el fuego limpia, el fuego santifica, el fuego corta toda obra satánica, corta las cadenas, hermanos, de opresión, de trabajo. Todo ese tipo de cosas lo hace el poder del Espíritu Santo.
Uno no puede deshacer un trabajo del diablo, un trabajo hecho por curanderos, no lo podemos deshacer solamente por el hecho. Está bien, muchas veces oramos por misericordia, Dios obra, pero les puedo asegurar, hermano, que ellos trabajan con demonios y es muy fuerte. Es muy fuerte lo que hacen. Muchas veces nosotros nos han tirado trabajo. Usted no sabe los dardos que le tiran, lo descompone. Cualquier persona dice, uy, me tengo que ir al médico, al hospital porque siento que se me baja la presión. Hermano, te tira a matar. Y vas al médico y no te encuentra nada, análisis de sangre, de orina, análisis de esto, lo otro, ecografía acá, y no tiene nada. Señora, ¿qué le pasa? Un día me dijeron, usted está loca, va a tener que ir a un psiquiatra, me dijeron. Psicólogo, yo me siento mal, me tiraba dardo a matar, hermano. Me descomponía sola. Un día hasta Yasmín estaba al lado mío, estaba en la mesa y sentí que cayó algo. ¡Uf! A la cabeza me apuntó, quedé media tolola. Y mi nena me dice, mami, me dice, yo lo sentí también, me dijo. Son espíritus inmundos, hermano, que atacan para que usted, mire, las contiendas en los hogares, hermano. A veces hay contiendas en los hogares, son demonios que atacan a los cristianos para que se peleen, influencias del diablo, que muchas veces uno abre la puerta sin darse cuenta, con malos pensamientos, con palabras maldichas. Todas esas cosas provocan contienda. Yo un día estaba orando en mi casa, ahí vi por primera vez un demonio. Tenía allá en la casa de mi mamá, tenía la reja, acá tiene la reja, y acá yo estaba mi pieza, acá estaba la puerta para la reja, o sea que acá tenía espacio para caminar cualquier persona. Y usted sabe que yo estaba orando, pues siempre fui de orar a la jovencita y tenía de orar al Señor. Y de repente me levanto así de las rodillas y me doy vuelta así, y veo uno pasar como corriendo para afuera. Y dije yo, uy, alguien se metió en mi casa, dije yo. Y salí por la puerta, cuando salgo no había nadie. Salgo hasta afuera, miro para todos lados, no había nadie. Y escucha esto. Mi mamá estaba en el comedor, entro y me dice mi vieja, Patri, me dice, van a tomar té, me dice. Le digo, ¿vos sabés que me pasó esto? Le dije. Estaba orando, vi pasar una sombra oscura, una persona, le dije. Era una persona, hermano, oscuro. Y sale así y me voy yo atrás, le digo, cuando salgo afuera no había nadie. No fue ni para allá, cruzó. Escucha. Me dice, vení, tómate, quédate tranquila. Me dice, debe ser algún demonio, me decía mi vieja, para ella estaba la costumbre ya. Y cuando estábamos tomando té, empezamos a sentir gritos. Gritos uno, gritos de allá, gritos de acá, gritos del otro. Digo, ¿qué pasó? Y ya uno cuando escucha gritos en la calle, decís, justo cerca de casa, decís, ¿qué pasó? Salimos afuera a chusmear, porque uno, no se puede decir, hermano, que uno... que es indiferente y no va a chusmear. No se puede decir, no lo puedo decir. Entonces salí, digo, pues se escuchaban muy claro los gritos. Salieron peleando, agarrándose a trompada, un tío con un sobrino. Se desmayó la chica, se desmayó la madre, un griterío, la familia toda afuera. Ese era el demonio que salió corriendo. Me di cuenta porque no podía ser más claro lo que estaba pasando. Usted no sabe la pelea en el medio de la calle. Fue el demonio que no pudo quedarse en casa porque yo estaba orando. Mire qué tremenda la oración, hermano. Porque yo estaba de rodillas orando a Dios para que Dios nos guardara. Se fue al frente y hay gente que no quiere saber nada con Cristo. Y eso le pasó. Por eso la iglesia tiene que pedir. La iglesia tiene que pedir, tiene que buscar el bautismo del Espíritu Santo. Y cuando Dios tiene un plan con una persona, hermano, yo les voy a contar ahora lo que sigue. Por eso, mire, quiero que vayamos en detalle al primer versículo. Ahí Ezequiel 47. Mire lo que dice. Me hizo volver luego a la entrada de la casa. ¿Cuál es la entrada de la casa? Es la puerta, ¿verdad? ¿Por dónde entra usted? Por la puerta. La puerta, Jesús dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Y entrará, saldrá, hallará pasto. ¿Quién es la puerta de la iglesia? ¿Quién es la puerta de la casa? En este momento está hablando de la iglesia en un ejemplo, como un templo era. Es Cristo. Es figura de Cristo. Amén. Para que vaya entendiendo el versículo. Después dice así. He aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa. Alguien que busque San Juan 7, 36, 37.
salían aguas debajo del umbral. ¿Cuál es el umbral? Esta es la puerta, el umbral es la parte de abajo de la puerta. ¿Va siguiendo? Dice, salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente. Alguien que busque San Juan 7, 36, 37 y otro que busque San Juan capítulo 4, versículo 22. Acá le está explicando el versículo. A ver, ¿quién lo lee? 7, San Juan 7, 37, 36, 37, 37 lee si querés. Porque está explicando esto que yo le estoy hablando acá. Y San Juan capítulo 4, 22. Para que usted entienda. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Seguí. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Sigo? Amén. Seguí. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Amén. ¿Lo va entendiendo? Esto que Jesús dijo, que el que cree en mí de su interior correrán río de agua viva, es este versículo 47:1, porque dice que salían desde debajo del umbral de la puerta escrito de debajo del interior de la casa, un río de agua viva, hermano, un río, aguas que salían para el oriente. ¿Por qué se refiere al oriente? Alguien que lea 4:22. Del oriente, porque la salvación viene de los judíos. ¿A dónde se encuentra Israel? En Medio Oriente. ¿Va entendiendo la palabra? Yo quiero que usted vaya entendiendo esto. Ya Ezequiel estaba profetizando lo que iba a pasar con Jesús. Él iba a traer ese Espíritu Santo, iba a venir a través de Cristo. Esas aguas que son aguas vivas, podríamos decir, amén, de nuestro interior, hermano, usted lo siente adentro, lo siente en su alma, lo sentimos cuando alabamos, lo sentimos cuando estamos en su presencia. Hay algo que nos quebranta, hay algo que cuando estamos con esas cargas y esas opresiones, nos viene, nos hace sentir libre, ¿me entiende? Cuando usted está luchado, el Espíritu Santo viene y te llena y te consuela y te lleva toda esa opresión. Cuando estás preocupado, Él viene y te da paz, Él viene y te da esa tranquilidad, ese gozo en medio de las pruebas que vos decís, ¿cómo puede ser que esté por pasando este momento y me sienta bien? Sienta algo dentro mío. Es el Espíritu de Dios que Dios puso en tu alma. Aleluya. Y es maravilloso. ¿Me va siguiendo? Después dice así, dice, hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. ¿Por qué al sur? Alguien que lea Zacarías 13:1. Mire, le estoy detallando el versículo para que usted entienda de qué se trata. El que lo encontró, que lo lea. Zacarías 13:1. ¿Qué era el sur del altar? De donde venía ese mar, ese río, que es poderoso, es grandemente poderoso. En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Amén. Ahí habla de Judá. Israel estaba así, la parte de arriba del norte era Galilea y la parte del sur era Judá. Por eso Jesús dicen que es el león de la tribu de Judá, la parte del sur, de ahí. Ahí está dando todo el indicio, lo que predicó Juan el Bautista, que Jesús iba a ser el bautizador, es así. Acá le está dando la confirmación que lo que predicó Juan el Bautista, así era.
Y eso no es nada, le termino por último, vaya al versículo 2. Dice así, vi que las aguas salían del lado derecho, 47:2. Del lado, en Ezequiel, seguimos en Ezequiel. 47:2, la última parte. Dice, me sacó por el camino de la puerta del norte, me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, el camino al que mira al oriente. Y vi que las aguas salían del lado derecho. Cuando lo sacó como por el camino exterior, se me venía que el Señor fue a los gentiles, fue para afuera. ¿Amén? Dice, y salían del lado derecho. Jesús está a la diestra de Dios. Cuando habla del lado derecho, hermano, es donde está la posición de Cristo. Tiene una posición de privilegio. Dios le dio el lugar más grande al lado de Él. Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores y el que tiene el poder para llenar a su iglesia de ese poder y esa unción para que la iglesia tenga eso. Aleluya. Para que pueda vencer en sus pruebas, en sus luchas, en sus dificultades, para que pueda tener paz, para que pueda dar fruto, pueda tener templanza, paciencia, amor, fe, benignidad, para que pueda tener confianza en el Señor. Eso es lo que nosotros necesitamos adentro nuestro, ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Aleluya, es el Espíritu del Padre que viene sobre nuestras vidas y nos llena y nos da todo eso que la persona está necesitando. Como cuando me dijo el otro día que yo les conté a ustedes. Pues yo digo, Señor, necesito dones, tenés que ayudarme a discernir con qué intención. A veces viene la gente y yo soy media dormida. Le digo, Señor, yo no tengo esa picardía, le digo. Vos tenés que ayudarme, dame esos dones, le digo, porque yo a veces me siento media pava, hermano, le digo la verdad. Será porque uno está grande, ya le digo. No es que lo sea, pero me pasa. Y Dios sabe que es así. Digo, dame los dones, le digo al Señor. Y Él me dijo, no, Padre, vos necesitas frutos, me dijo. Vos necesitas paciencia para poder entender a tu familia, a tu hija, para tratar con ellos. Vos necesitas paciencia, necesitas amor, para no tener bronca con aquellos que te hacen mal. Vos necesitas templanza, tener ese dominio propio. Eso necesitas, me dijo el Espíritu. No dones, es más, teniendo fruto, uno es salvo, porque el día que el Señor nos juzgue, ¿qué es lo que va a mirar? Los dones, y los dones son de Él. Esto es mío, esto es mío, esto es mío. Pero va a mirar los frutos, tus frutos, y Él se va a gozar viendo tus frutos. Tuviste fe cuando en el momento más difícil de tu vida dijiste, no, yo voy a poder, Jesús está conmigo y yo voy a vencer. Aleluya. Eso se trata, hermano. Necesitamos ese poder. Necesitamos el Espíritu. Él nos va a dar los frutos. Él nos va a llenar de su presencia, de su unción. Usted donde quiera que camine, mira, hermano, yo camino en la calle, yo siento la fuerza del enemigo. Usted va a decir, esta mujer está loca, ya demasiado vuela, anda como los ovnis. No, yo siento la diferencia de una esquina a la otra. En la calle me tira cada dardo y al pastor le pasa lo mismo. La otra vez salí y quedé así. Yo dije, ay Dios mío, reprendí en lengua. Porque sinceramente me fui caminando desde la esquina hasta allá, hablando y reprendiendo. Porque ¿saben qué? Hacen pactos en las esquinas. Hay calles que están marcadas por la miseria. Pactan las esquinas, pactan las casas, pactan las familias. Mucha gente no puede salir adelante más allá del gobierno, hermano, más allá, ¿sabe? Trabaja, generación tras generación, y no pueden surgir, y viven trabajando y siempre están en la misma posición. Cuando piensan que van a poder salir adelante y prosperar, se encuentra que no lo pueden hacer. Algo los está trabando, hermano. Trabajan las casas, trabajan a las personas, trabajan a los niños, le echan trabajo en las escuelas, pobrecitos. Ellos que son inocentes, muchos son guardados por Dios, pero otros, porque los padres no quieren saber nada, son reatacados. Por eso la iglesia necesita tener ese poder en su alma, pero lo tiene que pedir. Yo lo volví loco al Señor, lo cansé.
Un año, no es que le pedí un día, un año. Yo misma le decía, vos ya no me querés más a mí, No puede ser. Me quedé un día encerrada, vos no me querés a mí, le decía yo. Porque si no, ya me estarías bautizando. Y eso me decía Jesús. Me imponía yo. Hasta que lo convencí. Fue tanto, estuve casi 12 horas estuve, de las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Lo convencí. Pero ese día no me bautizó el otro día. Y me bautizó. Y fue tan grande el bautismo, me bautizó a la noche. Y justo fui a parar a la casa de una amiga. Hermano, fue tan grande lo que bajó sobre mí. Y empecé a hablar en otros idiomas. Hablaba en inglés, en italiano, en portugués, en todos los idiomas hablaba. ¿Me entiendes? Era tan grande porque fue grande el anhelo. Que agarré, mire, me bautizó a las 9. Eran las 5 de la mañana y no la dejaba dormir a mi amiga. Pobre mujer. Ahora estaba en la presencia de Dios. No la dejé dormir porque yo deseaba eso y yo quería. Por eso yo le animo. Yo siempre le voy a insistir con eso, porque la iglesia se tiene que preparar. Seguimos adelante. Dice que venía un hombre y tenía un cordel para medir. Escuche. Y esa agua que salió de la puerta se hizo un río vivo, de agua viva. Y escuche esto. La unción, que es el poder del Espíritu Santo, Dios te da el bautismo, porque la iglesia lo necesita. Pero hay algo específico en los que son llamados. Diga conmigo, los que son llamados. Los que son llamados al servicio. Yo no sé si usted alguna vez se preguntó por qué algunas personas, hombres de Dios, son tan renombrados o tan usados, los que conocieron, ¿no? Los creyentes viejos, son tan usados o tan allá arriba. Un ejemplo te doy, por ejemplo, Dante Gebel. Por ejemplo, como pasó con Freyson en su tiempo, con Anacondia, con Kathryn Kuhlman, evangelistas a nivel mundial, Billy Graham. Amén. ¿Cuánta gente hay que fueron súper? Luis Palau, que llevaban multitudes, Gigi Ávila, que se les llama generales de Dios. Amén. Eran hombres de Dios completamente usados por el Señor y acarreaban, llamaban, convocaban multitudes. Yo no sé si usted alguna vez se preguntó por qué hay diferencia entre este y este. Yo me lo preguntaba en un tiempo, hasta que Dios me empezó a mostrar que la unción es muy especial, hermano. Es muy especial y es muy costosa. Es costosa la unción. Dice que Jesús bautizaba con Espíritu Santo y fuego. Lleva un precio. Cuando Jesús les hablaba a los discípulos cuánto costaba poder seguirlo a Él, que había que renunciar a muchas cosas, nosotros pensamos, ¿pero qué será? No sé, decía que tenés que dejar a la mujer, no. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros les damos las prioridades quizás a cosas a las cuales Dios está demandando que vos los tengas que dejar. Hay cosas que vos te tiras más que lo que el llamado de Dios es para tu vida. Entonces, ¿qué pasa? Te pongo ese ejemplo, como los jugadores de fútbol. Vos viste que los jugadores de fútbol, por el dinero, ¿qué hacen ellos? Si tienen que pasar una Navidad concentrada, la pasan. Si tienen que estar lejos de la mujer cuando la mujer está teniendo un hijo, no importa que lo tenga sola. Ellos por este Señor lo hacen. Y muchas veces nosotros, Jesús, en un llamado, porque te llama al servicio, y no lo tiene cualquier persona. Dice la Biblia, muchos son los llamados, pocos los escogidos. ¿Por qué? Porque no todo el mundo está dispuesto a pagar el precio para que Dios te llene de poder y hacer la voluntad de Dios como Él quiere. Entonces sígame. Estoy como el chapulín, sígame los buenos. Amén. Dice así, y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano y midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. O sea que está marcando que el agua que salía de abajo,
que yo le estoy diciendo que es la unción, está marcando un nivel. Eran 500 metros a los tobillos. Es cuando uno es nuevito, que Dios recibís un primer llamado, y vos sos nuevito, no entendés muchas cosas, y tenés todo el amor y servís, y haces las cosas con la pasión, porque te enamoraste de Cristo. Y estás ahí, pero estás en la orillita. Todavía no, el Señor te dice, vení más adentro. No, estamos en la orillita, caminamos acá nomás. Nos movemos en la orillita. Y vamos experimentando cosas hermosas con el Señor, pero aún todavía no es el momento. Dios está trabajando con vos. Mirá, mejor ejemplo es el del rey David. El rey David, cuando estaba en las montañas, ahí en los valles y eso, apacentando las ovejas, agarraba su arpa y empezaba a tocar y cantaba y alababa, Dios ya lo estaba preparando. Porque ya Dios lo tenía en vista, este va a ser el rey de Israel. ¿Qué hizo el Señor? Mientras lo preparaba, lo llama, lo unge. Lo prepara Samuel, le dice el primer llamado, lo llama, David, vení que vino Samuel, vamos a ungir. Le echó el aceite en la cabeza y lo ungieron como rey, que todavía no era, tenía 16 años. Pero esa unción le sirvió para 2 niveles a él. El primero fue que estando él en su montaña, apacentando las ovejas, preparándose, allí Dios lo preparó de otra forma. Le presentó 2 obstáculos. Él tenía que cuidar las ovejas y defenderla del oso y defenderla del león. Y lo hizo porque él se fortaleció en el Señor y los defendió del oso, defendió del león, alababa a Dios. Pero cuando él recibió esa unción, es más, la presencia de Dios ya vino sobre él y se empezó a preparar. Ese es el primer nivel. Andaba con el agua por los tobillos, David, cuidando las ovejitas, tocando el arpa, el Señor, a tal punto que lo llamaron para que el rey estaba perturbado, y por la unción que estaba sobre él, allá, en el primer nivel, el rey fue libertado. El demonio se fue. ¿Qué pasa? Vemos otra cosa. Dice que cada nivel del cristiano que es llamado es un demonio nuevo y más grande. Dios lo preparó con el león y con el oso, pero todavía no estaba listo. Todavía no era el tiempo del reinado. Lo estaba preparando. Entonces llegó el segundo nivel. ¿Qué hace en el segundo nivel? Lo prepara con el oso, el león, le presenta un gigante, que era Goliat. En esa preparación él tuvo mucha fe. Él conoció más al Señor. Y era nuevito, no tenía mucha experiencia. Pero fue fiel en su primer nivel. Y se mantuvo firme. Y ahí dice que el hombre midió otros 1000 y llegó a las rodillas. El segundo nivel de David. Cuando llega a las rodillas, le presenta el segundo desafío. ¿Cuál fue? El gigante. Hermano, ¿sabe cuántas veces nosotros, los que servimos al Señor, en nuestro segundo nivel nos enfrentamos con grandes gigantes? Y muchas veces no es que no lo podamos vencer, no los queremos vencer. Dios te llama, tenés que vencer esto no lo quiero más en tu vida, y vos no lo podés vencer. Vos dejás que eso te domine. Y Dios te está llamando. Yo necesito que lo venzas. Necesito, porque donde yo te quiero llevar, eso no puede estar en tu vida. ¿Me va entendiendo? Porque donde Dios te quiere poner, vos vas a ser un vaso de honra, un vaso santificado, un vaso que vas a ser exhibido, hermano, así. Lo ve todo el mundo esto, para ser puesto en alto. Entonces, para ser puesto en alto, Dios te necesita de la forma que Él quiere, no como nosotros queremos. Y ahí entró David. ¿Qué hizo David? Vino el gigante, con espada, lanza, jabalina. Pero ¿qué le dijo David? Yo te venceré.
le dijo David. Se le plantó mientras un ejército le temblaba la pera al mismo rey. Un pibito de 17 años se paró frente al gigante y le dijo: yo te venceré porque vos te levantaste contra Jehová de los ejércitos, contra el Dios de Israel. Y así al rey le dijo: así como me guardó del león y el oso, también me va a guardar de ese gigante. Y yo te voy a vencer y te voy a cortar tu cabeza, le dijo al gigante, y se las voy a dar a las aves. Y el otro le decía: ay, pero vos venís con una espada, con lanza. Así, no. Lo logró. Se le levantó y lo venció. ¿Con qué? Con una piedrita, hermano. Mire si no era fe eso. Eso era fe, hermano. Matar a un gigante en medio de terrible armatoste que tenía encima. Estaba todo con una armadura, puesto hasta acá arriba, los zapatos, todo, la gorra, esa como le dicen, el casco que tenía. ¿Y dónde le encajó la piedrita? Acá, donde nadie se lo imaginaba, en medio de la frente, cayó para atrás, agarró, corrió, agarró la espada y le cortó la cabeza. Ese fue su gigante y David lo venció. Siendo su presencia. Hermano, hay gente que no puede vencer su gigante. ¿Cuál es tu gigante? El vicio, la ira, la impaciencia, la ansiedad. ¿Cuál es tu gigante? El cigarrillo, el alcohol. ¿Cuál es tu gigante? Dios tiene un plan grande con vos, pero si no lo vencés, le va a impedir que Él pueda obrar y derramar lo que tiene sobre vos, porque tiene más cosas para derramar sobre su iglesia, sobre nuestras vidas. Tiene muchísimo, pero lo tenemos que vencer. Que te agarran los rayos y te enojas con el Señor por lo que te pasó. Dale gloria a Dios. No sabes de lo que te salva Él muchas veces. ¿Pero por qué tengo esta traba? Como ese que iba manejando así, de repente iba a pasar un puente, le cayó una roca, lo estaba mirando por cosas, le cayó una roca y el tipo se enojó: pero yo estoy apurado, tengo que llegar, mira lo que me pasó. Dios, ¿dónde estás? Que me permitiste que... ¿Y qué pasó? Resulta que más adelante había un, ¿cómo se llama? Había uno de esos que se caen, como un precipicio. Lo estaba salvando y él estaba enojado por lo que le pasó. Pará, hermano, tranquilo, Él sabe lo que hace, Él tiene el control, te está preparando porque vas a ser un instrumento grande en sus manos. ¿Me entiende? Y fíjese lo que pasó, el segundo nivel. Consiguió David, vence al gigante, se transforma en un guerrero. Fue un guerrero, peleaba todas las batallas. Saúl lo puso como el teniente, el general de su ejército. Un muchachito, porque vio la valentía que tenía, lo puso como un general del ejército. Y dice que él salía y vencía y ganaba todas las guerras, todas las batallas que era de Israel. Las vencía David. Estaba al frente del ejército y él se conducía con prudencia y eso le llamó la atención al rey. La gente lo empezó a ver y a halagar porque se impresionó de ver cómo un muchachito empezó a crecer, empezó a andar. El segundo nivel, el agua hasta la rodilla. Dios lo estaba preparando para algo más grande. ¿Me va entendiendo? Y bueno, pasó el segundo nivel. Pasó el segundo nivel. Pero ¿sabe qué? Hubo alguien que se le levantó. Fue el rey. Vino el hombre y midió con el cordel al tercer nivel. El agua hasta los lomos. Seguimos con la vida de David para que usted entienda que cuando Dios desata algo sobre una persona, hay un precio que pagar, hermano. Y no es fácil. Muchas veces la parte la más difícil, que es la economía, esa nos aprieta todo y usted se desespera. Y tiene los chicos que le piden cosas y usted no sabe qué hacer. Pero Dios dice: confía en mí, yo te voy a proveer.
Esperá en mí. Pero Señor, ¿cómo hago? Nos pasó con Yasmín. Necesito el libro, papá, necesito el libro, necesito el libro. Mirá que el lunes es el último día. Mamá, le decía yo, lo vas a tener, lo vas a tener. Y le había cerrado las puertas el Señor le cerró las puertas. Él salía a buscar trabajo y no encontraba nada. Y andaba en bicicleta para allá, andaba en bicicleta para acá, andaba. Así fue como entramos en ese proceso. Y sabe, cuando llegó el domingo, ahí fue que el Señor le proveyó. A la mañana, Yasmín iba a la tarde, a la mañana corriendo a la librería a comprarle el libro. Tomá, mamá, acá está. Teníamos que confiar en Él. Es difícil, hermano, tener fe y confianza cuando vos estás con las puertas todas cerradas. Es muy difícil. Pero ¿sabe qué? Es un desafío. La fe es un desafío. El obedecer es un desafío. Llegó el agua hasta los lomos y ahí vino lo de David. El rey lo empezó a perseguir, lo quería matar. Tenía que vencer ese gigante. Pero ¿sabe qué hizo David? David se plantó y dijo, yo no lo voy a matar al rey. Se mantuvo en la obediencia que Dios quería. Dijo, yo no voy a matar al ungido de Dios. Esa fue la prueba más grande para David. Porque él amaba a ese hombre. Ese hombre había ocupado el lugar por muchos años como su papá. Lo trataba como un hijo hasta que se puso envidioso de ver que la gente lo buscaba a él. Que la gente buscaba a David por como sea. Buscaba, David era todo, David. Y las mujeres cantaban, Saúl mató a sus miles, David a sus 10.000, lo ponían allá arriba. Le agarró una envidia, no era santa, esta una envidia maligna, porque lo quería matar. Y te va a pasar que aún en la iglesia vos sentís como que tenés choque con los hermanos. Te va a pasar, te va a pasar. Te va a pasar en tu familia. Mi papá me deja de lado, mi mamá me deja de lado, todos me dejan, mis hermanos no me quieren. Te va a pasar. Pero es parte de la preparación, que se llama desprecio, rechazo, menosprecio. Te tiene que pasar. Es una persecución. Pero para que vos te agarres de Dios y confíes en Él, porque tarde o temprano esos que te persiguieron un día van a venir a pedir tu ayuda, porque en el Salmo 23 dice, y adereza mesa delante en presencia de mis angustiadores. El Señor adereza mesa. ¿Qué quiere decir? El Señor te prepara la mesa, no para sacarte tus enemigos, aquellos que te hicieron mal. Te prepara la mesa, te sirve, te va a honrar delante de esa gente que deseó lo peor para vos. Te va a exaltar el Señor. Por eso David decía, el Señor adereza mesa. Sí, te va a servir, te va a preparar mesa. Él va a hacer eso porque vos tuviste esa constancia, esa fe. Decidiste, no te importó lo que te hicieron, decidiste perdonar ante tanta maldad que se te ha levantado y decidiste seguir a Cristo. Oh, precioso Jesús. Entonces, terminó con ese nivel el rey David. Pasó el nivel ese, venció. Y vino el otro que dice, el cuarto nivel. En ese tercer nivel, cuando vence el desafío de Saúl, Dios lo pone como rey de Judá. Ahí está un crecimiento. Ahí alcanzás un ministerio. Ahí alcanzás, la unción viene sobre vos en un ministerio, viene sobre vos, alcanzás alguna meta que tenías, la vas a lograr, porque te mantenés fiel y firme. Es el tercer nivel, hasta que llega el cuarto. Y el cuarto nivel, Dios lo puso a David, que esa es la unción regia, siempre hablamos con mi esposo. Por eso esos hombres pagaron precios muy altos. La gente los juzga, la gente los critica, gente de Dios, o gente que realmente, o empresarios, hay gente que llegaron a lugares altos, pero a costa de precios grandes, de sufrimiento, llegaron a lugares altos. Y así los generales del Señor, gente ungida, hombres de Dios que decidieron seguir a Cristo a todo precio, sea como sea.
no les importó nada. Llegaron al último nivel y el agua era tan alta que ya tenía que pasar a nado, hermano, porque vino la unción regia que lo llenó de poder, como pasó con el apóstol Pablo. El apóstol Pablo empezó también en lo bajo, se mantuvo humilde, la iglesia lo había apartado como misionero, siguió creciendo, llevando la palabra, se bancó todos los golpes, pasó por todo tipo de pruebas, lo golpearon, lo encarcelaron, le estuvo náufrago, cuántas cosas, ayuno, frío, hambre, todo pasó hasta que llegó en el último nivel. Y escuche esto, en el último nivel dice que Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo, aleluya, por la forma que Dios lo usaba y él se glorificaba. Oh santo, ¿por qué? Porque la unción más grande vino sobre él, echaba fuera a los demonios y los demonios huían, hasta el punto que un día dijeron: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, decían los demonios, porque estaba santificada su vida, consagrada y rendida, y dijo: todo he renunciado a todo por amor a Cristo, dijo el apóstol Pablo, lo he dejado todo por amor a Cristo, y Camanza y aquí para ganar a Cristo. Eso hizo el apóstol Pablo. Todas las otras cosas, las que vivió antes, lo tengo por basura, decía el apóstol Pablo, porque él decidió seguir a Dios con toda su fuerza y servirlo hasta el fin. Oh santo. Hermanos, muchos son los escogidos, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. No cualquier persona está dispuesta a poder rendirse. No cualquier persona está dispuesta a hacer la voluntad de Dios. Yo les hablo de esto porque yo sé que ya llega pronto. Dios va a bendecir a su iglesia. Viene un poder especial sobre la iglesia, que usted va a andar por las calles y la gente le va a pedir oración. A mí me ha pasado. Se te descomponen y vos estás ahí para reprender y que sean libres. Me pasó en un negocio cuando se descompuso un muchacho, me acuerdo. Me ha pasado en la calle que están medio muriéndose. Te pasa porque hay un poder que fluye en tu vida y es el poder del Espíritu Santo. Yo no sé usted lo que pensará. Yo no sé, quizás tiene sus luchas, para usted siente que son sus gigantes. Está pasando por las dificultades más que podría decir para usted son grandísimas. El rechazo, el menosprecio, las puertas cerradas en la economía, un maltrato quizás de los patrones puede pasar. En su familia no le dan bolilla, está más sola que un perro. Puede pasar, hermano. Pero yo le quiero decir que todas estas cosas muchas veces es parte de la preparación para lo que Dios tiene para ustedes. Yo lo único que les digo es esto. Son 4 niveles en el crecimiento del cristiano y no lo alcanza cualquier persona. Manténgase firme. Deje que Dios le teja su saco, lo que tiene para usted. No se enoje, gócese en el Señor en las dificultades, porque Él sabe lo que hace. Él sabe por qué usted está pasando por esa situación. Si no confiamos en Él, ¿en quién vamos a confiar? ¿En un curandero? ¿En los demonios que andan trabajando ahí? ¿En un familiar? Cuando un día cuando murió mamá me decía Diego: Patrick, quédate tranquila, yo estoy acá, me dice. No te voy a dejar sola, me decía Diego. Y a la semana le subió la presión a 22. Me dice: yo te aseguraba por mí, me dice, y uno ni sabe lo que te puede pasar. Pero Dios nunca te va a dejar, jamás te va a desamparar. Y aún va a guardar a tus descendientes, a tus generaciones, a tus hijos. Porque Él es fiel, hermano. Él es fiel.
Mantenete firme en el llamado. Si vos sentís dentro tuyo un llamado al servicio, si vos querés dentro tuyo algo diferente, pedile que el Espíritu Santo que te bautice, que te llene de su presencia, pero no te canses hasta que no lo consigas, no pares, no hagas como ese loco que se saltó 9 murallas para escapar del loquero y cuando llegó a la última dijo, ay, ya me cansé, no, y era la última, pasaba de esa y salí. No hagas lo mismo. Ponete de pie, aleluya. Vamos a orar al Señor. Él es grande, amén, y maravilloso. Gracias, Jesús. Si hay un llamado fuerte en vos, habla con el Señor. Habla con Él. Permití que Él trate con tu vida. No hay nada más hermoso, hermano. Yo tengo 40 años en el Señor. Cada día le doy gracias por haberme permitido conocerlo. Costó mucho, te digo, porque yo era nuevita y era muy rayada. Me daba la cabeza contra la pared. Hasta que un día me dice el Espíritu Santo, ¿por qué me golpeás a mí? Me dijo. No me daba cuenta que estaba dentro mío. ¿Por qué me golpeás? Me dijo. Señor, me siento como que no sirvo para nada, le decía. Y me golpeaba la cabeza. No me hagas así, me dijo el Espíritu Santo, porque Él estaba dentro mío. Es más, cuando uno se enoja con otro, trata mal al otro, se lo estamos haciendo a Él también. Porque dice que Él está en nuestros hermanos. Él está en nuestros compañeros, nuestro esposo, en nuestros hijos. Amén. Cierre sus ojos. Padre, te doy gracias en esta noche. Gracias por tu presencia. Gracias porque tú estás aquí, Señor. Gracias por cada uno de los hermanos, por cada obrero, Señor. Por la fidelidad, Dios mío, que tú tienes para con tus hijos, con tu pueblo. Gracias por tu llamado. Gracias por ser tan grande, Señor. Oh, Jesús. Oh, mi Jesús. Oh, mi Jesús. Estás aquí, mi Jesús. Tan precioso, mi Jesús. Bendito Espíritu Santo. Llegaron los que tienen un llamado, Jesús. Ellos llegaron hoy. Llegaron los que tú quieres preparar para ser parte de tu ejército. Oh, mi Jesús, los pongo en tus manos, Señor. Trata con ellos. Trata en su carácter, trata en su sentimiento, trata en su corazón. Trata en los frutos, trata en los dones. Hazles entender, Dios mío, Señor, cuán maravilloso es el Señor. Habla con Él. Habla con Él porque Él está aquí. Oh, Ramaná Sarabacay. Yo cuando siento su presencia me derrito como un helado. Porque Él es maravilloso para mí. A veces hay que dejar tantas cosas y renunciar. Dicen que Catherine Kuhlman, para que Dios la usara en grandes milagros, ella se había casado con un hombre que era casado. Estaba en adulterio, pero se había enamorado. 6 años estuvo así. Y el Señor Jesucristo le dijo que ella estaba en adulterio, que lo dejara al hombre. Pero ella le decía, yo lo amo, déjalo, porque yo tengo otras cosas para ti. Elige qué quieres hacer. Y dice que un día caminó una calle y se encontró que esa calle no tenía salida porque ella estaba destruida, no sabía qué hacer. Porque el Señor la llamaba, yo te amo y yo te necesito, le decía. Y cuando llegó a esa calle, miró y vio que no tenía salida.
Y le dijo: Jesús, le dijo, acá estoy, le dijo. Me siento una nada, le dijo ella. Pero si puedes hacer algo de esta nada, Señor, voy a hacer lo que me pida. Voy a renunciar al amor de mi vida, le dijo en ese momento. Porque el muchacho estaba casado y tenía hijos. Pero Dios todo lo sabe y todo lo ve. Y ella volvió y le dijo al muchacho: yo no puedo seguir con vos. Y el muchacho volvió con su esposa después y con sus hijos. Pero ella fue tremendamente usada. Grandes milagros hacía Dios a través de esa vida de esa mujer. Por hacer la voluntad de mi Padre. Oh, Sharabasaya Soa. Te amamos, Señor, te bendecimos, te damos la gloria, Señor. Te doy gracias por estar aquí, Señor. Prepara a mis hermanos porque son parte de tu ejército, Señor. Son aquellos que tú vas a preparar, Señor, para el servicio. Llénalos de tu unción, de tu presencia, de tu Espíritu Santo. No los suelte aún en sus debilidades, en sus preocupaciones, en sus problemas familiares de pareja, en sus trabajos, Señor, con sus hijos. No los suelte, Señor, prepáralos, Dios mío, aleluya, con su familia, Padre. Oh, Señor, tú puedes hacer esa obra grande. Enséñales, prepáralos, Señor, en el nombre de Jesús, en fe, en valor. Oh, Dios mío, haz la obra. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Y decimos: amén, amén y amén. Gloria a Dios. Dele un aplauso al que vive. Aleluya.